Alaska, tierra de glaciares, bosques milenarios y ecosistemas que dominan el paisaje, enfrenta un cambio alarmante, inviernos más cortos y un deshielo que amenaza a comunidades indígenas. Según la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos, más del 85% de las comunidades nativas padecen erosión costera, deshielo de permafrost o inundaciones. 31 ya requieren reubicación. En 2024, la aldea Yupik de Newtok fue abandonada. Casi 300 personas se mudaron a Metar Peak, con un costo de más de $150 millones y graves fallos en infraestructura. Kivalina podría quedar inhabitable este año con costos de traslado de hasta 400 millones. Alaska se calienta 2 o 3 veces más rápido que el promedio global, acelerando el colapso de permafrost y de sistemas tradicionales de almacenamiento de alimentos. Son los pueblos Yupik e Inupiaq, entre otros, los que han vivido en equilibrio con este territorio, pero hoy enfrentan el desplazamiento, el deshielo y la presión industrial. Bajo el mandato de Donald Trump, la Casa Blanca minimizó el informe climático publicándolo en pleno Viernes Negro de 2018, un día de baja cobertura mediática, y desmanteló el comité encargado de convertir sus hallazgos en políticas el año anterior. Alaska, un territorio crudo e indómito y escenario de un profundo conflicto humano. Durante milenios, los pueblos nativos vivieron en armonía con la tierra, el agua y el ciclo de las estaciones. Su subsistencia dependía de la caza, la pesca y la recolección. Pero la llegada del mundo industrial rompió ese equilibrio. Torres de perforación, oleoductos y maquinaria pesada buscan el llamado oro negro bajo estas tierras. Hoy comunidades nativas están en la primera línea de este choque de mundos. Defender su estilo de vida y su hogar significa enfrentar intereses industriales y económicos que amenazan no solo un ecosistema, sino también la identidad, la cultura y los derechos humanos de quienes han habitado Alaska por generaciones. En lo más alto de América del Norte se encuentra un territorio inhóspito que emana belleza en sus paisajes, a menudo inexplorado, compuesto por picos montañosos cubiertos de nieve, glaciares y abundantes bosques. Alaska es considerado por muchos como un mosaico de ecosistemas únicos, cada uno albergando una vida silvestre adaptada a un entorno implacable y una prueba viviente de la fuerza de la naturaleza. A pesar de las bellezas que caracterizan Alaska, su clima es uno de los más extremos para todo aquel habitante o aventurero que se adentra a estas tierras, aunque sus nativos han logrado domar estas adversidades naturales y prosperar con el paso del tiempo. Alaska desde tiempos inmemorables ha estado profundamente ligada a sus pueblos indígenas, quienes convivían en armonía con esta tierra. Según expertos, los primeros pobladores de este territorio fueron grupos nómadas que provenían de Asia y cruzaron el puente de Beringia, alcanzando lo que actualmente es el oeste de la península de Alaska. En ese territorio se desarrollaron varios grupos de nativos como los Inupiaq, Tlingit, Yupik, entre otros. Ante el complejo clima de la zona, desarrollaron técnicas infalibles para sobrellevar la naturaleza y sobrevivir en este rincón del planeta, lográndolo con éxito hasta la actualidad. A su vez, se caracterizan por moldear cada grupo su cultura, creencias y lengua propia, mismos que a pesar del paso del tiempo y cruces con los extranjeros, lograron preservarse hasta la actualidad. El primer contacto de aventureros europeos con los habitantes de la región lo tuvieron los exploradores rusos, empezando por el navegante danés al servicio de la Armada rusa, Vitus Bering, que alcanzó Alaska a bordo de la embarcación San Pedro en el transcurso de la segunda expedición a Kamchatka. Sin embargo, el primer euroasiático que llegó a las costas de la región fue el ruso Alexei Chirikov, que navegaba en la expedición de Bering al mando del San Pablo cuando llegó el 15 de julio de 1741. El trato entre los colonos y los nativos en un principio fue ameno y cordial, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, pero los intereses económicos deterioraron las relaciones. Ante el agotamiento de la caza, los costes de la guerra de Crimea, la manipulación estadounidense por parte del secretario de Estado William Seward y la posibilidad de la pérdida de territorio sin compensación en un conflicto,
el zar Alejandro II accedió a vender el territorio a los Estados Unidos, nación que para el siglo XIX se encontraba en expansión imperialista. El Imperio ruso envió a Estados Unidos al diplomático Edward de Stoeckel para que junto a Seward iniciaran a comienzos de marzo de 1867 las negociaciones pertinentes para la adquisición de las tierras. La negociación finalizó al acordarse el monto de $7.200.000 estadounidenses, volviéndose oficialmente dueños de 1.518.800 kilómetros cuadrados en octubre del mismo año. El desenlace dividió en dos la opinión de los estadounidenses, la primera apoyando la adquisición y la segunda criticándola por considerar imprudente gastar dinero en una región tan remota. A pesar de la polémica adquisición, lo cierto es que para Estados Unidos significaba un nuevo espacio estratégico lleno de recursos naturales importantes y una demostración del interés del país por dominar, actitud que fue incrementándose en mayor fuerza en el siglo XX. Durante el proceso de negociación y adquisición, los nativos fueron excluidos al no consultárseles sobre el futuro de sus tierras. A su vez, otro factor que cambió la visión de la población estadounidense hacia Alaska fue el descubrimiento de petróleo y oro en la zona, provocando migración en masa de colonos que vieron potencial en este territorio. Para finales del siglo XIX, en medio de la fiebre del oro que motivó a miles de personas a movilizarse para buscar sustento económico, azotó a diversas zonas por la sobreexplotación de este recurso y la presencia de miles de personas ansiosas por encontrar soluciones con este metal. El siglo XX tampoco fue prometedor para los nativos de Alaska, al ver sus territorios afectados por el descubrimiento de la presencia de otro importante recurso natural, el petróleo. Durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, Alaska ha sentido el peso de la explotación petrolera, con su ecosistema presionado por intereses extractivos. En 2006, el lago Teshekuk, al norte del estado y tercer lago más grande de la región, estuvo en riesgo por la iniciativa del entonces presidente George W. Bush de abrir la zona al desarrollo de gas y petróleo, una amenaza directa a este frágil ecosistema. La medida fue frenada gracias a una campaña conjunta entre defensores ambientales y figuras del deporte, alcanzando un acuerdo con las empresas. Se permitiría la extracción en áreas alejadas, garantizando la protección del lago frente a cualquier alteración o contaminación. En 2015, la administración de Barack Obama autorizó al grupo petrolero Shell a realizar prospecciones bajo ciertas condiciones en el Océano Ártico, frente a las costas de Alaska. Esto ante la iniciativa de la petrolera de perforar hasta 6 pozos de 40 metros de profundidad en el mar de Chukchi, utilizando 2 barcos que pueden servir de depósito de socorro en caso de problemas. Dicha autorización causó polémica entre ambientalistas y nativos, quienes veían las graves consecuencias que surgirían de llevarse a cabo los pretendidos planes. A pesar de que el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido que hay un 75% de posibilidades de que se produzca un derrame de petróleo si se empieza a extraer en el mar de Chukchi, con un trozo de hielo pequeño se obstruirían las ventosas con las que intentan extraer el petróleo. El metal se vuelve más frágil en nuestro entorno. Cuando hace mucho frío, las cosas se rompen con mayor facilidad. Las ballenas son muy sensibles y son capaces de detectar polución en el agua y evitan las zonas contaminadas. A pesar de lo prometedor del proyecto, los intentos fallidos y el coste de la operación no se llegó a materializar, salvándose estas tierras y los nativos de un plan de semejante envergadura. A la expansión expoliadora se suma el cambio climático, factor que ha causado estragos en la cotidianidad de los nativos. El derretimiento de los glaciares y las zonas heladas ha causado preocupación en la comunidad científica mundial ante la posibilidad del surgimiento de enfermedades milenarias, congeladas e inactivas por siglos, que podrían volver a la vida y esparcirse por todo el globo con gran letalidad. Para 2018 y 2019, varias localidades se vieron afectadas por el inclemente cambio del curso de la naturaleza, cada vez más impredecible y complejo. Los métodos de subsistencia de los nativos, como la caza y la recolección, requieren más esfuerzo para la obtención de recursos ante el cambio del comportamiento de los animales y de los ecosistemas.
Se está volviendo más difícil. El hielo se adelgaza cada año. En otoño tenemos lluvias por semanas y las gotas de lluvia son así de grandes. Se ha estado acelerando desde los últimos 3 o 4 años. Y el mayor aceleramiento que hemos visto fue en mayo de 2018, el año pasado. Cuando era una niña, la nieve solía llegar más alto que yo. Y algunas de nuestras casitas quedaban bajo la nieve. Y había un gran farol de nieve. Ya no vemos eso. Conforme pasa el tiempo, los nativos de Alaska se enfrentan a un enemigo cada vez más poderoso e impredecible, el cambio climático, que sigue deteriorando este vasto ecosistema e impide a miles de personas continuar con su vida, llena de técnicas y de tradiciones milenarias. La lucha por los derechos de los pueblos nativos y la conservación del medio ambiente sigue siendo noticia en Alaska. Lo que comenzó como una expansión industrial lenta, hoy se acelera con nuevos proyectos de extracción, respaldados por políticas que permiten explotar territorios considerados sagrados para las comunidades locales. No se trata solo de un conflicto ambiental, es una violación de su soberanía y derechos humanos. Los nativos ven amenazadas sus fuentes de alimento, sus ceremonias, su supervivencia. En las zonas costeras, el derretimiento del hielo marino y la presencia de petroleras obligan a desplazamientos forzados. Este es el dilema de Alaska, un choque entre la economía global y el derecho de un pueblo a existir en su propia tierra. En años recientes, la industria petrolera y el cambio climático han generado problemas en la cotidianidad de Alaska. El presidente estadounidense Joe Biden firmó 3 órdenes ejecutivas con el objetivo de revitalizar el sector energético e impulsar las energías limpias en el país para contrarrestar las medidas realizadas por su antecesor, Donald Trump. En mi opinión, ya hemos esperado mucho tiempo para lidiar con la crisis climática y ya no podemos esperar más. Sentimos eso y sabemos que es tiempo de actuar. Esta orden ejecutiva ayudará a reforzar este compromiso, trabajando con otras naciones para ayudar a las más vulnerables a afrontar el cambio climático, además de fomentar la resistencia colectiva. Para marzo de 2023, la administración de Biden aprobó uno de los proyectos más polémicos y de mayor envergadura para el momento, mismo que contrarrestó su imagen ambientalista mostrada a principios de su mandato. Con el nombre de Willow, el plan de perforación de petróleo y gas en Alaska tenía como objetivo principal el producir hasta 180,000 barriles de petróleo por día en zonas que ya han sido afectadas por el cambio climático y que se encuentran en un estado muy delicado a cualquier intervención externa. Creo que está tratando de apaciguar a la delegación de Alaska y a sus compinches de los combustibles fósiles en el Congreso, y eso es increíblemente decepcionante de ver. Dice que no solo se preocupa por la crisis climática, sino también por abordar la justicia ambiental y abordar la crisis de extinción, y sin embargo, este proyecto exacerbará las 3 crisis. A pesar de la promesa de miles de empleos y oportunidad para la inversión local, la opinión de los ambientalistas, expertos y nativos se vio dividida. Mientras que por un lado veían esto positivo para la economía, otros consideraron que este proyecto provocaría impactos climáticos y en la vida silvestre de la región, tomando en cuenta que según las estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, las actividades extractivas generarán hasta 278 millones de toneladas métricas de CO2 durante su vida útil de 30 años, el equivalente a agregar 2 millones de automóviles a las carreteras estadounidenses cada año.
There's real issues around employment and job opportunity there, and they're heavily reliant on the oil and gas sector. Some 85% of their revenue locally sometimes can come from this sector. And across the board, both Republican and Democrat representatives locally had been pushing Biden to agree the project. The local Native Alaskans are known as the Inupiats. Some of them are very supportive of it. So we have local mayors from Wainwright and others who have spoken to us and said this will bring needed revenue, needed jobs for local people, while still enabling them to maintain their way of life. But there's also been locals from the nearby town New Wixit, which is the most locally central town to this new development, who have said they're seriously concerned about it disrupting their way of life, about disrupting the migration patterns of some local animals and affecting their whaling season. So it's not straightforward locally by any means, and actually we've been told today that they are considering direct action. Aún con la existencia de fuertes críticas por sus posibles impactos ambientales, como la generación de millones de toneladas de emisiones de carbono durante su vida útil de 30 años, posibles daños al ecosistema ártico y vida silvestre, el proyecto Willow fue aprobado y ha continuado su construcción. Aunque los grupos ambientalistas siguen buscando vías legales para detenerlo y no incentivar el desplazamiento de nativos, el proyecto avanza y no parece tener un pronto final, sobre todo con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, mandatario que ha demostrado su escepticismo hacia el cambio climático. Con tan poco tiempo, Trump demostró sus verdaderas intenciones en una nueva contienda, satanizando a los migrantes y extraer de los ecosistemas lo más que se pueda. Entre sus primeras órdenes ejecutivas y decretos se encuentra la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y el decreto para impulsar la perforación de petróleo, gas, minería y la tala en Alaska. Apoyada esta iniciativa por sus adeptos, erradica por completo los pocos avances que su antecesor logró, buscando abrir a la nación a la perforación de pozos petroleros y gasíferos en una zona del prístino Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, considerada sagrada por los indígenas Gwich'in. Anular los límites impuestos por el gobierno de Biden a las prospecciones en la Reserva Nacional de Petróleo Alaska, en la costa norte, y revertir restricciones a la tala y construcción de carreteras en un bosque lluvioso templado que ofrece un hábitat para lobos, osos y salmones. Esta supuesta prosperidad por el ingreso monetario y la generación de puestos de empleo significa un veneno peligroso para el ecosistema, uno que aumenta las problemáticas y promete matar a esta zona lentamente. Las comunidades locales ya han experimentado los impactos del cambio climático, como la reducción del hielo marino, la erosión costera y el deshielo del permafrost que socava la infraestructura. Expertos y ambientalistas señalaron que la realización de actividades extractivistas en el Ártico y Alaska son realmente peligrosas por la vulnerabilidad de este territorio, considerándola como el peor lugar para expandir el desarrollo de petróleo y gas, planteando como alternativa la reorientación hacia una economía verde y abordar la crisis climática con acciones y planes contundentes y efectivos. En medio de la ola represiva contra todo migrante en suelo estadounidense, Alaska salió a relucir por los cientos de migrantes que, sin importar la distancia, barrera lingüística y clima complejo, van a este territorio para trabajar y llevarle sustento a sus seres queridos. Tengo 67 años y tengo trabajando en Alaska 18 años. Mi casa, mi residencia está en Mexicali, Baja California. Por ahora trabajo de 5 a 6 meses, pero antes trabajaba de enero a septiembre. Y está 6 meses allá y 6 meses acá, porque igual aquí no es mi familia de sangre, pero hay gente que quiero como familia. Entonces no extraño tanto, no se me hace tan difícil. Trabajar como migrante, no es fácil, pues dejas tu familia, ¿no? Dejas tu hogar, dejas muchas cosas que pues aquí no las tienes. Pero pues es gratificante porque al final de la temporada pues te vas con algo bueno para tu familia, para tu casa. A su vez demuestra que las ganas de trabajo y superación traspasan fronteras y continentes. That's where our home is. Right now I got 3 farms. Too early. We plant like rice. After the rice, we do corn. We have an apartment. We used to have a condominium.
and we sold that. And I have 2-unit house, 2-3 hours away from Manila. If I have money, I don't waste it. I spend it wisely. La presencia migrante en Alaska ha sido bien recibida por los lugareños, reconociendo su esfuerzo y contribución a la sociedad. Workforce here was Filipino. And over the years, it's been really interesting watching the transition from Filipino to Mexican. And now we have both Filipino and Mexican. Approximately half our workforce is Filipino and the other half is Mexican. Quite honestly, I don't think that my business would be where it's at today if it wasn't for the Mexican. Just a really great work ethic. Very grateful for what they do for us. And this business requires hardworking individuals to come here and bring it every day. It's a good number of folks that come from outside, and yeah, they're a necessary part of our lifestyle. El futuro de Alaska y sus habitantes es incierto. Mientras el cambio climático altera su modo de vida y reduce sus recursos, deberían enfrentar junto a expertos y ambientalistas el avance de industrias extractivas respaldadas por autoridades estatales. Un escenario que refleja la tensión entre proteger ecosistemas vulnerables y promover proyectos que prometen beneficios económicos pese a sus irreversibles riesgos. La historia de Alaska refleja un dilema global: la tensión entre la búsqueda de recursos limitados y la necesidad de proteger nuestro hogar compartido. El derecho a la autodeterminación de los pueblos nativos no es solo un concepto legal, es una cuestión de justicia y respeto por la vida. Las decisiones que se tomen hoy impactarán generaciones, no solo en sus comunidades, sino en el destino de todo el planeta. Alaska nos recuerda que la sabiduría ancestral basada en la sostenibilidad y el respeto por el entorno es la guía que debemos seguir para un futuro saludable. Surgen preguntas fundamentales. ¿Cómo podemos explotar la tierra sin destruirla? ¿Cómo honrar a quienes la han llamado hogar durante siglos mientras buscamos progreso? Con estas interrogantes cerramos esta edición de Entre Fronteras. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse informado y acompañarnos en la próxima entrega, en donde seguiremos cruzando límites y revelando verdades.